Throw it up, throw it up. Watch it all fall out. Blow it up, blow it up. That's how we ball out. Throw it up, throw it up. Watch it all fall out. Blow it up, blow it up. That's how we ball out. Strip clubs and dollar bills. Still got more money. Patron shots, gonna get a refill. Still got more money. Strippers going up and down that pole. And I still got more money. 4 o'clock and we ain't going home. Still got more money. Money make the world go round. Still got more money. Dance make your girl go down. Still got more money. Lot more where that came from. Still got more money. The look in your eyes, I know you want some. Still got more money. Oh, all I see is signs. All I see is dollar signs. Money on my mind. Money on my mind. Throw it up. Watch it fall from the sky. Throw it up, throw it up. Watch it all fall out. Blow it up, blow it up. That's how we ball out. Throw it up, watch it all fall out. Blow it up, that's how we ball out. That's how we ball out. That's how we ball out. Que es fin de semana y que estamos nuevamente en Al Tocador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos ya compartiendo con ustedes nuestro programa como es habitual en este horario para todas y todos. Digo todas y todos porque yo sé que aunque este es un programa de mujeres, pues sabemos que muchos de los hombres que están allí a través de su televisor nunca se quieren perder ni un capítulo de Al Tocador por todo lo que entregamos para ellos, para que tengan esos secreticos ahí de todo ese mundo de mujeres que ningún hombre se puede perder. Bienvenidos. Ya saben que Al Tocador tiene para ustedes cada fin de semana diferentes temáticas, como siempre el arte, la cultura, la música, la sexualidad y mucho más hacen parte de nuestro tocador en fin de semana. Gloria Valencia. Hola Ángela, pues vea, empezamos este fin de semana con una artista que nos encanta en la casa y ella es Rihanna con su nuevo video, además que está poderoso, súper sexy y yo creo muy que sensual. Muy sensual. El chisme por ahí es que fue censurado, ¿no? Sí. Fue porque YouTube lo consideraba demasiado fuerte, pero yo creo que es arte. El striptease es algo chévere para que algunas mujeres lo hagan. Es más, hoy en día lo conocemos como pole dance. Sí, señora. Además, no, lo que está haciendo YouTube en este momento y es que maneja una categoría de edades y es cuando tú te registras en tu cuenta de Gmail o abres una cuenta de YouTube, debes decir cuántos años tiene. Para poder ingresar a ver este video, por ejemplo, debe ser mayor de 18 años. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Lo que tendremos hoy en Al Tocador, como lo decía Ángela, arte, cultura, sensualidad, sexualidad y mucho más. Pues precisamente en sexo, Ángela, encontramos tips importantes como las nuevas tendencias sexuales que andan en furor en la cama de algunas personas. El caminar, tu caminar puede definir qué tal estás de orgasmos últimamente. ¿Qué tal? Como la canción que dice, negra, tu caminar me tiene medio loco. Entonces sí, vamos a decirles un poquito cómo el caminar puede decirles a ustedes qué tal andan de orgasmos. Y si uno dice por ahí, la negra tiene tumbado. Exactamente. También. Y por otro lado, en la parte sexual del programa, en esta parte de erotismo, pues les vamos a contar un poquito también para todos los televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente, pues de pronto dicen por ahí científicamente que el sexo matutino o el famoso mañanero puede hacernos mucho más inteligentes. Oh, buen dato, buen dato. Sí, señora. Además de todo esto, tenemos invitados especiales en nuestra casa del Canal 2, el canal de nuestra gente, y por supuesto vamos a pasar Al Tocador, una agrupación que nos trae música para el fin de año. Les estamos hablando de La Fuga. Aparte de esto vamos a... Salsita. Sí, algo de fin de año. Bueno, la música que nosotros siempre acostumbramos a disfrutar en nuestro hermoso Valle del Cauca y sobre todo en Santiago de Cali. Vamos a destacar la belleza de las 21 candidatas al Reinado Nacional de la Belleza, que también está próximo a realizarse en Cartagena. Y por supuesto, pues Gloria, muchos consejitos más para compartir con nuestros televidentes de Al Tocador, porque ya sabemos que muchos están sacando lápiz y papel, no se quieren perder ningún detalle de lo que aquí contamos cada fin de semana. Para los televidentes del Canal 2 les recordamos también que nuestras redes sociales son en Twitter, @altocador. Ustedes a Ángela lo pueden conseguir como @appgrillo, en mi caso como Bella Morena Mía, y le enviamos un saludo especial a José que se está recuperando, pues para él esperamos tenerlo próximo en el programa. Si es el mundo de la moda, puedes conseguirlo como @josepacios. De esa manera hacen parte ustedes también en redes sociales de nuestro programa Al Tocador, así que no se desconecten porque ya regresamos.
amigos, somos Herencia de Timbiquí. Los invitamos a que se queden en el canal 2, el canal de nuestra gente. Como buen conductor en la carretera, aferrado al sol antes que anochezca, pa' contrarrestar. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. las mujeres son lindas y hermosas. Y como es habitual en este programa, nos encanta destacar mujeres y precisamente durante esta semana se ha llevado a cabo el Reinado Nacional de la Belleza, 21 candidatas que están prestas a ganarse la corona como la más bella, la más hermosa. Y precisamente aquí estamos viendo algunas imágenes de cómo han sido estas mujeres con todas las actividades, cómo las han recibido en Cartagena, las diferentes actividades que hacen y obviamente pues inteligencia, talento, belleza, cumplir con agendas sociales, cumplir con agendas personales, pues eso hace parte de ser reina. Y a nuestra querida niña del Valle del Cauca, que la tuvimos también por acá y que José nos dijo que iba a ser una de las preferidas, pues José tenía la razón. Sí, señora, estamos hablando de la representante del Valle del Cauca, que es Tania Valencia Cuero. Recibió 3 premios Gloria, en el que se destaca por supuesto su belleza en la categoría platino, para que ella haga parte de una prestigiosa cadena de gimnasios del país, donde ella por supuesto va a poder fortalecer mucho más su estado físico, y esto pues le permitirá entrenar en todas las sedes, en Colombia, en Perú, en Chile. Además de ella, pues la señorita Atlántico también recibió 2 años de la afiliación en esta importante cadena, como lo estamos diciendo, de gimnasios, sí, para que sigan fortaleciendo. El segundo lugar lo tiene la señorita San Andrés, fue premiada con 1 año. La señorita Valle pues tiene el mejor cuerpo del Reinado Nacional de la Belleza, algo que también habíamos destacado aquí en Al Tocador con nuestro personal shopper José Palacios, que habíamos hablado precisamente del día de la elección de la señorita Valle, de lo elegante que es, ¿no? De lo bonita, de cómo se destaca su figura. Bueno, ahí lo que estamos viendo en la siguiente imagen es las 5 candidatas que son consideradas como las favoritas para que esta próxima semana sepamos quiénes son las ganadoras o quién va a ser la reina. Mire, está la niña San Andrés, ella la que estamos viendo en imagen se llama Zuleika Suárez Torrenegra. Está también la señorita Cauca, que se destaca entre este 5 grupo. Estos 5 mujeres, el grupo de las 5 mujeres más favoritas, las favoritas para llevarse la corona, y ella es Cindy Clavijo. Por supuesto, ella es de Cauca y por supuesto está también la señorita Valle, pues Tania Valencia, muy linda ella, señorita Tania Valencia Cuero, también considerada entre las mejores, ha estado muy pendiente y ha sido de las más aplaudidas. La señorita Risaralda, María Alejandra López, también está en este grupo de mujeres favoritas para que se lleve lo que puede ser la corona nacional. Y también está Atlántico, una de las favoritas a llevarse la corona en el Reinado Nacional de la Belleza en este 2013, y es Paulina Vega, una de las bellas mujeres entre estas 21. Es que escoger entre 21 está difícil. Talento, belleza, espontaneidad, también el hecho de que muchas de estas mujeres pues tienen que estar muy bellas todo el tiempo, el tacón 12 centímetros, estar con la gente, exponerse a ganarse el cariño a través de todo lo que tenga que ver en Cartagena, y obviamente pues el despliegue nacional que le den. Pues ahí teníamos una de las candidatas que son consideradas muy lindas, y de pronto que a ver si quién sabe, aunque es poco probable, pero dicen que le está yendo bien, si de pronto el Valle repita corona, ya que tenemos a nuestra reina nacional de la belleza, pues precisamente una caleña. Lucía Aldana. Lucía Aldana es de Candelaria. Aldana Roldán. Lucía Aldana es de Candelaria. Gloria es una niña hermosísima. El año pasado pues la gente estaba ahí como dudosa de que pudiera llevarse la corona, pero mire, tremenda sorpresa, porque es una niña muy completa, muy inteligente. Y bueno, ¿sabe qué me sorprende? Que hay niñas que en los Reinados Nacional de la Belleza pues se destacan mucho durante ese año por todas las actividades que se hacen
en diferentes eventos benéficos. Gloria, pero yo no he visto tanta Lucía este año. Pues sí, lo que pasa es que, digamos que el reinado nacional, aquí las queremos destacar porque siempre tenemos nuestra sección de mujeres destacadas, pero la verdad es que el reinado nacional ya no es lo que era hace muchos años, ha perdido como ese auge, pero aquí porque tenemos una muy buena representante. Bueno, antes de continuar con nuestros invitados, yo sé que por ahí nos van a colocar alguito de ellos, un video muy especial porque tenemos invitados especiales en el día de hoy, una agrupación que lleva sonando hace mucho rato, son talentosos, se han ido de gira nacional, de gira internacional, nos hemos bailado sus temas, nos los hemos gozado, además que tiene un nombre bien chévere. Sí. ¿Quién no se ha ido de fuga? Yo no me he ido de pero fuga. Por favor. Bueno, pues para ellos siempre los hemos encontrado en diferentes puntos, conciertos, eventos, y creo que es una de las agrupaciones vallecaucanas de que va a seguir dando de qué hablar porque tienen un grupo súper talentoso, un grupo que cada día sale más adelante, y también durante toda esta temporada también es un grupo que siempre para temporada de año, ahora Feria de Cali, sé que se van a venir con cosas impresionantes, así que vamos a vernos este videito y ya regresamos con nuestros invitados en Al Tocador, porque aquí la salsa también hace parte. Se acaba la botella, otra yo mando a comprar. Muchas veces el cantinero, ay, no me quiere atender. Piensa que no tengo dinero, ni plata para responder. Ay, a mí no me gusta ver la mesa vacía. Me gusta verla siempre repleta y que trago. Porque cuando tomo son más de 15 días. Y no me gusta beber ahí con chichipatos. Que no se note la miseria. Te le trago a mis amigos. Ay, que yo pago la botella y hombre. Tengo plata en mi bolsillo. Asunto allá. Si parrandeando me voy a amanecer, tomando trago con plata y con mujer. Parrandeando me voy a amanecer, tomando un trago con plata y con mujer. Oye, ¿ya sabes quién llegó? La fuga. Oye, Gabriela, el exótico. Ah, ah. Como yo tengo mi plata, tengo con qué responder. La bebida que se acabe, la pago hasta amanecer. El que quiera parrandear, que se siente aquí conmigo, pues que yo le voy a gastar a toditos mis amigos. Ay, a mí no me gusta ver la mesa vacía. Me gusta verla siempre Bueno, ya están viendo ustedes ahí el video de La Fuga. Eso es una fusión muy sabrosa. Acabamos de pasar el Petronio Álvarez, Gloria, y nos quedamos como con esas ganas de un poquito más. Además, Ángela, porque precisamente recordadora que está viendo unas imágenes del video que cuando nosotros estábamos cubriendo